Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto nuevamente saludarte. Espero que hayas amanecido bien y que tengas todas estas energías necesarias para poder realizar este día. Mira qué maravilloso día Dios nos ha otorgado ahora, una nueva oportunidad. Dicen que cada día, dice la palabra de Dios que Él es grande, son sus misericordias cada día. Entonces, cada vez que nosotros amanecemos, iniciamos un nuevo día, es una nueva oportunidad para poder realizar las cosas bien. O sea, aquello que nos falló el día de ayer, pues ahora podemos hacer las cosas mejor. Podemos ir en avance cada día. Amén. Entonces, qué bueno lo que Dios nos ha otorgado, este día maravilloso. Así es que en este momento vamos a agradecerle a Dios por nuestra vida. Vamos a agradecerles por esa oportunidad que Él nos concede. Así que vamos a orar. En este instante acompáñame para poder iniciar lo que es este mensaje de que Él nos ha otorgado en este momento. Bien, oremos en este instante. Gracias, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes un día más de estar aquí, Señor, un día más para poder compartir, Señor, tu mensaje, tu palabra, Señor, lo que está escrito en la Biblia. Prepara los corazones para aquellos que van a escucharlo, Señor, que no se pierda esta semilla, sino que quede cimentada y que nada la pueda robar, sino que cumple el propósito para lo cual está siendo enviada en este momento. Toma el control de nuestro entorno, Señor, y toma el control de nuestros pensamientos y nuestro corazón, que podamos entender este mensaje como realmente tú lo quieres otorgar. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos hablando de la serie Llaves para alcanzar el éxito o llaves para obtener el éxito. Estamos dando esta serie porque es necesario que nosotros nos propongamos, ¿verdad?, en nuestra vida poder realizar ciertas acciones que nos van a ayudar a obtener aquello que nosotros tanto anhelamos, que es de venir y cumplir nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros proyectos. Si no nos proponemos nosotros a cambiar ciertas actitudes, pues no lo vamos a lograr, ¿verdad? Es necesario que nosotros pongamos en práctica aquellos buenos consejos que nos otorgan para poder lograr los objetivos. Vamos a recordar, hemos dado 3 llaves, ¿verdad? En este caso, hablamos de la primera, que tenemos que tener seguridad en nosotros mismos. Y qué difícil es eso, porque cuando nos sale de repente algo mal, no nos sale como lo esperábamos, y muchas veces podemos caer en aquello de que decir, quizás yo no tenía lo suficiente, o yo no era lo necesario, o echarnos la culpa a nosotros mismos, ¿verdad? Por venir y por obtener esos fracasos. Pero la verdad es que cuando alguien está seguro de sí mismo y alguna área en su vida, algo ha resultado mal, lo que hace es evaluar para que la próxima vez pueda resultar mejor. A ver, la otra llave es: no respondas a las provocaciones. Recordemos que la gente que provoca a alguien, la gente que habla de alguien, la gente que critica a otra persona, es porque realmente tiene envidia, tiene egoísmo, admira tanto a esa persona, quiere ser como esa persona, pero como no puede lograrlo hacer, porque cada quien Dios nos hizo únicos, entonces lo que hace es criticar, murmurar, señalar a esa persona, para que esa persona se sienta mal y ya no continúe con lo que está haciendo. Cada vez que tú veas a una persona ahí hablando mal de otra, cada vez que tú veas a una persona criticando a otra, señalando, nada más está poniendo en evidencia aquella inconformidad que tiene de sí mismo, que se siente envidioso, egoísta de aquella persona. Y la tercera llave era: esfuérzate hasta obtener tu propósito, hasta obtener el resultado. Esfuérzate, no te des por vencido hasta que puedas obtener el resultado, el propósito de lo cual tú te has enfocado, siempre y cuando, hacíamos la aclaración, esté dentro de la voluntad de Dios. Porque si nosotros queremos lograr un objetivo que está en contra de lo que está establecido en su palabra, estamos perdiendo el tiempo. Pero si nosotros nos proponemos y nos esforzamos en aquello que Dios nos ha prometido, en lo que está escrito en su santa palabra, entonces te digo que sí lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque Dios nos va a respaldar, porque estamos en lo correcto. Amén. Bien, ahora vamos a seguir con la siguiente llave, sería la número 4, ¿verdad? Y el tema es: resiste la tentación. Amén. Resiste la tentación. Tengo aquí una cita base, pero Dios me traía a la memoria esta otra porción bíblica que está en 2 Timoteo 3:1, donde dice de que en los postreros días vendrán días peligrosos, ¿verdad? Y ahí hace aclaración, hace descripción nuestro Dios a través del apóstol Pablo,
le está diciendo ahí a Timoteo que en los próximos días, en los posteros días, vendrán días peligrosos. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque cuando ya estamos ya en el preámbulo de lo que Dios ya viene a recoger su iglesia, nuestro Jesús viene a recoger su iglesia, el enemigo está ya agobiado, está atormentado, está desesperado porque sabe que sus días ya están por tener fin. Amén. Sus días ya están por acabar. Entonces, por eso dice que vendrán días peligrosos, vendrán días donde va a haber bastante maldad y en cuenta va a estar esta situación, que es la tentación. El diablo se va a levantar a provocar la tentación para que sus hijos fracasen, para que sus hijos caigan en tentación, para que sus hijos vengan y no cumplan el propósito establecido por Dios en sus vidas. Esto también está en cuenta ahí, lo que es la tentación, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar ya con la base bíblica en 2 Timoteo 1:7. Quiero que busques en la Biblia si lo tienes ahí. 2 Timoteo 1:7. Y dice, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia, dice de la siguiente manera. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira qué bueno es esto. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Quiero decirte que con solo el hecho de que tú reconozcas a Jesús en tu corazón, el espíritu que mora en tu corazón es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, todas las cosas le son posibles, todas las proezas sobrenaturales que tú puedas ver provienen del Espíritu de Dios, y ese mismo Espíritu es el que tú andas dentro, ese mismo Espíritu es el cual nosotros somos portadores. Desde ahí podemos nosotros ya decir, bueno, ¿para qué hablar más, verdad? Cuando decimos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, porque el espíritu que andamos cargando es el Espíritu de Dios, no es otro espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios el que andamos portando en nuestro corazón. Y eso nos hace personas valientes, nos hace personas capaces, nos hace personas que podemos venir y afrontar la dificultad, porque es el Espíritu de Dios que portamos en nuestro corazón. Entonces, dice, de poder, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Podemos decirle no a la tentación, podemos abstenernos de la tentación, podemos huir de la tentación. Amén. Porque tenemos al Espíritu de Dios que nos está recordando y diciendo, mire hijo, mire hija, eso que está haciendo no está bien, eso no te va a traer buen resultado, eso no te va a traer buenas consecuencias, deja de hacer lo que estás haciendo. El Espíritu Santo te habla. Lo que pasa es que muchos de nosotros no obedecemos al Espíritu de Dios. Cuando estamos encaprichados en hacer nuestra propia voluntad, dejamos esa voz del Espíritu Santo, lo ignoramos, y ahí es ahí donde llevamos nuestros errores, donde vemos nuestros fracasos, porque no ponemos atención al Espíritu de Dios que está con nosotros, recordándonos de qué pasos son los que debemos de dar. Amén. Bien, entonces vamos a ir ya entrando ya en detalle aquí y vamos a hablar de la tentación de Jesús. Amén. Porque estamos diciendo que estamos tomando de modelo a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a hablar acá de la tentación de Jesús, y eso se encuentra en Mateo 4 del 1 al 10. Podemos ver ahí diferentes aspectos de los cuales vamos a hablar, diferentes datos importantes, y uno de ellos que recordemos que cuando Jesús vino a este mundo, ya cuando tenía ya la edad, ¿verdad?, para poder iniciar su ministerio, lo primero que hizo fue irse a bautizar al Jordán, donde estaba Juan el Bautista. ¿Verdad? Dice que él se bautizó, Juan el Bautista bautizó a Jesús. Pero posterior a eso, dice la palabra de Dios ahí en el 4:1, que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. O sea, que ya estaba dentro de los planes de Dios eso, ¿verdad? Dice que fue allá al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches haciendo ayuno, ¿verdad? Estaba en ayuno. Y en ese momento fue donde el diablo se le presentó, el mismísimo diablo, ¿verdad? Se le presentó para tentarlo. ¿Por qué habrá sido eso? ¿Por qué no apareció antes? ¿Por qué no fue antes de que él se bautizara? ¿Por qué no fue en otro momento? Sino que fue en el momento preciso que él ya había cumplido sus 40 días y sus 40 noches de ayuno. Te digo por qué, porque el enemigo es astuto, el enemigo es engañador. Nuestro adversario señala y acusa y hace sentir a la persona culpable cuando no lo es. El enemigo es astuto.
Sabía que Jesús estaba débil, sabía que Jesús estaba hambriento, sabía que Jesús en ese momento podía caer en tentación. Y es que el enemigo es lo que hace, él busca tu momento difícil, tu momento vulnerable, para venir y presentarse a ti, para presentarte una oportunidad, una opción que pareciera que es la correcta. Porque no se te olvide que dice la Biblia que el diablo es engañador, es el padre de toda mentira, y que además se disfraza como ángel de luz, pero no es la luz. Entonces ahí podemos tomar en cuenta, ¿verdad?, de que muchas veces él puede ofrecer cosas agradables que pareciera que son las correctas, pero no son las correctas ante los ojos de Dios. Entonces vemos aquí que llegó hasta que él tenía ya sus 40 días de ayuno. Jesús se humanizó, se hizo persona como nosotros, se hizo humano. Por lo tanto, él sentía, él tenía hambre, él dormía, él lloraba, él sentía todos los sentimientos que nosotros podemos percibir, él también los sentía. Entonces, él en ese momento, imagínate qué hambre la que podía tener nuestro Señor Jesús en ese instante. Pero ese fue el momento que el diablo aprovechó para irle a tentar. Y vemos ahí en el capítulo 4, versículo 3, dice de la siguiente manera, que se le presentó ya lo tentó 3 veces. Y la primera tentación fue esta, solo imagínate. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos notar aquí que el enemigo le tentó con su debilidad. Es que una persona cuando tiene hambre, hasta las piedras saben bien. Hasta lo amargo sabe dulce, cuando hay hambre. Amén. Cuando hay todo tipo de hambre. Entonces por eso se le acercó a Jesús. Aquí no solamente vamos a decir, ay, es que ya hay hambre, y ¿por qué le dijo piedra? ¿Por qué le dijo convertir esa piedra en pan? ¿Verdad? Porque las piedras, prácticamente las piedras, es algo grosero, ¿verdad? ¿Cómo le dicen a una persona que tiene un carácter bastante fuerte y hostil? Ese parece una piedra, ¿verdad? No es cierto que nosotros decimos eso de la persona que no tiene esa humanidad, que no es sensible en su corazón o que trata a todos despiadadamente. Dice, esa persona tiene un corazón de piedra. ¿Por qué decimos eso? ¿Verdad? Porque esa es la idea que tenemos nosotros de alguien que es grosero. Pero le dice el diablo, convierte estos panes en piedra, porque cuando una persona está débil, cuando una persona tiene hambre, hasta lo más horrendo le parece bien, le parece agradable, le parece dulce, hasta lo más amargo le parece dulce. Pero ¿qué le dijo Jesús aquí? Escrito está. Y vemos la importancia de conocer la palabra de Dios, porque esa es nuestra defensa. Cuando el enemigo viene a atacarnos, nosotros debemos de conocer la palabra de Dios para poder refutar lo que el enemigo dice con lo que está escrito. Escrito está, le dijo Jesús. No cayó en la tentación. Tenía hambre, sí, estaba débil. Quería comer, por supuesto que sí, tenía 40 días de estar en ayuno, en un desierto donde no había nada y donde no había nadie, solo él. Y tenía hambre, por supuesto que sí. Pero ¿qué le dijo él? Escrito está, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué le dijo toda palabra que sale de la boca de Dios? Porque es la palabra de Dios que te mantiene fuerte, es la palabra de Dios que te mantiene firme, es la palabra de Dios que no te permite caer en la tentación que el enemigo te presenta en tu momento vulnerable. Es la palabra de Dios que te que te permite estar estable con ese dominio propio, para no caer en la tentación. Amén. Por eso le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que la palabra de Dios te sustenta, la palabra de Dios te alimenta el alma, te alimenta el espíritu. Y cuando tienes el espíritu bien alimentado, tú no cedes a los deseos de la carne, tú no vienes y cedes ante la tentación. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo, estás sustento. ¿Qué es una persona sustenta? Le pueden ofrecer el mejor postre de que te pueda agradar, la mejor comida que puedas comer, pero tú dices, ya no me cabe, ¿verdad? Estoy sustento, ¿verdad? Estoy sustenta, ya no quiero más, y aunque sea lo mejor, aunque sea tu platillo favorito, pero no, es que estoy sustenta, dices tú. Y así mismo es con la palabra de Dios, así es mismo en el Espíritu.
Cuando tú estás sustento de la palabra de Dios, no cabe nada más, no cabe tentación, no cabe nada, porque está lleno del Espíritu Santo de Dios, está lleno de su palabra y no cabe nada más que quiera venir a entorpecer lo que Dios ha hecho en tu vida. Se le pensó insistente el diablo, porque eso es, así es el diablo, es insistente. Dice allá en Santiago, ¿verdad? Que el diablo, o Primera Pedro creo que es, donde dice que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando el diablo viene buscando una presa, cuando no logra a tomar esa presa, se retira, pero después insiste hasta que la obtiene. Así es el diablo. Vino otra vez con una segunda tentación. Dijo, bueno, dijo el diablo, ¿verdad? Dijo, no lo pude detener con lo de la comida, o sea, no le pude venir y saciar el hambre que tiene. Entonces vamos a probar por este otro aspecto. Y dijo la segunda tentación ahí en el 4:5. Y le dice, entonces el diablo le llevó a una santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Podemos entender aquí que el diablo viene y ya dice, me contestó con la palabra de Dios. Me contestó con la palabra de Dios, pues le voy a hacer entender a este Jesús que yo también conozco la palabra de Dios. Y le voy a venir y voy a contestarle con la palabra de Dios, porque si le contestó con la palabra de Dios, eso quiere decir que él también la conoce. Eso quiere decir que también la conoce. ¿Y qué nos advierte a nosotros eso? Que debemos de manejar bien nuestra espada. Nuestra palabra de Dios la tenemos que manejar bien, conocer bien. Porque aunque el enemigo venga a manipular la palabra de Dios, porque eso es lo que hace el adversario. Recordemos allá, remontémonos al huerto del Edén, donde la serpiente, donde el diablo se convirtió en serpiente y lo que hizo fue cambiar el argumento que Dios le había dado a Adán y a Eva para hacerlos fracasar. Así es como el diablo logró que Adán y Eva fallaran, cambiando el argumento, manipulando la palabra de Dios, manipulándola a su favor y a su antojo. ¿Para qué? Para que cayera en tentación Adán y Eva. Es lo mismo que estaba haciendo con Jesús, porque le estaba manipulando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que él cediera y se aventara, ¿verdad? Como estaba débil Jesús, ¿verdad? Entonces le vino y empezó a manipular la palabra de Dios para que él cediera. Pero le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo dejó porque lo puso en su lugar. Es cierto, conoces la palabra, estás hablándome con la palabra. Si estás hablando con la palabra de Dios, sí, pero no vas a tentar al Señor tu Dios, que es el que puede hacer todas las cosas y que es el que creó la palabra de Dios, que es el que hizo la palabra de Dios, que es el que dictó la palabra de Dios, que es Él es la palabra de Dios. Jesucristo mismo es la palabra de Dios. Entonces dijo, no tentarás al Señor tu Dios con argumentos de mi propia palabra. En pocas palabras le estaba diciendo eso. Se retiró, pero regresó otra vez con una tercera tentación. No te digo que es insistente Satanás, pues. Y lo mismo hace contigo y conmigo. Cuando no ve que fallamos en algo, viene y provoca otra cosa, se está pensando hacer otra cosa, con la finalidad de hacerte fallar. Y es por eso que debemos de estar firmes en Dios. Dice aquí la tercera tentación en el 8:4, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo entonces, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué le estaba mostrando aquí Satanás? Bueno, lo probó con la seguridad, lo probó con el hambre, hoy lo va a probar con los reinos, con el poder, ¿verdad? Con el poder, con el dominio, que él iba a entregar todos los reinos para que él pudiera tener ese poder, ese dominio sobre todas las cosas. Lo que se le olvidaba a Satanás aquí es que él es el rey de reyes y señor de señores y que es el dueño de todo lo que existe, ¿verdad? A él se le olvidó en ese momento que Jesús es el rey de todo lo que existe. Amén. Y le dijo, si postrado me adorares.
Y Jesús le dijo, escrito está, otra vez con la palabra de Dios, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás, solo a Él servirás. El único digno de adoración es nuestro Dios. El único digno de nuestro servicio es nuestro Dios. Él es el único digno, el que se merece toda la honra y toda la gloria. Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y la plata, dice la palabra de Dios. Todo, hasta nosotros mismos fuimos creados por nuestro Dios y solamente Él merece nuestra adoración. Recordamos que el enemigo siempre ha querido tener esa atribución de venir, de ser adorado. El enemigo siempre ha querido ser adorado. Es por eso que allá recordamos en el libro de Ezequiel donde describe que el diablo vino y se sentó en el trono de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo destronó, lo lanzó al abismo. ¿Por qué? Porque Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. El único Dios verdadero es nuestro creador, el que creó todo lo que nosotros podemos ver, el que creó el cielo, la tierra, el que creó la luna, las estrellas. Ninguna persona puede hacer eso, mucho menos Satanás, ¿verdad? Entonces por eso es que Dios lo destronó. Por eso dice, solo ante Dios te postrarás y solamente a Él servirás y solamente a Él adorarás. Solo al único Dios verdadero. Amén. Entonces podemos ver ahí cómo es que Dios, Jesucristo, viene y refuta todos los ataques de Satanás. Entonces al final dice en el 4:11, dice, el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. El diablo se dio por vencido al ver que no podía tentar a Jesús. Lo mismo va a acontecer contigo. Dice la palabra de Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistirlo quiere decir mantente firme en tu fe. Mantente firme en lo que has creído. No permitas que el enemigo venga y te haga fracasar con lo que te muestra en tus ojos, con lo que te dice a tus oídos, ¿verdad? Cuando te provoca. Y que es astuto para provocar, él viene y te observa como ese león rugiente, te observa para ver cuál es tu punto débil. Eso es lo que hace el diablo, te observa para ver cuál es tu punto débil. Y cuando ya lo ha detectado, es por ahí donde te ataca. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, el sabio ve el mal y se aparta, se esconde, el sabio ve el mal y se aparta de la tentación. Si tú no te puedes mantener firme en una tentación y estás supuesto a caer, entonces es mejor retirarte. Y muchas veces, no físicamente, sino está con nuestra mente. Algo que ves y de repente allá estás al otro momento maquinando en tus pensamientos, imaginándote cosas incorrectas. Eso también es pecado. Eso también es pecado. Por eso es mucho cuidado que hay que tener cuando vemos algo, cuando vemos una imagen, cuando vemos algo que a Dios les agrada. Es mejor refutarlo y decir, Señor, toma en control mi vista, yo me limpio, ¿verdad? En este momento, ¿por qué? Porque nuestros sentidos son sagrados. Si nosotros venimos y permitimos que el pecado entre por nuestros sentidos, entonces podemos venir y fracasar ante Dios, ¿verdad? Podemos venir y caer en la tentación. Es por eso que es importante que tengamos ese dominio propio. Amén, ese dominio propio. Entonces ya para terminar dice aquí, Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a leerlo otra vez y dice, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Mira, estamos expuestos a la tentación. Estamos en este mundo y la tentación siempre va a existir. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, tú y yo como hijos de Dios? Resistir, no caer en la tentación. Reconocer que tenemos algo muy importante en nuestra vida, que ese es nuestro Señor Jesús y que no le podemos fallar. Recordar que tenemos un espíritu en nuestro corazón que es el Espíritu de Dios, a cual debemos de obedecer a su advertencia. Porque Él advierte, el Espíritu Santo advierte, Él es el que te habla, Él es el que es como aquella brújula que te va dirigiendo en el camino correcto. La cosa es que cuando nosotros queremos caer en nuestra propia concupiscencia, cuando queremos caer en nuestra propia carne, ignoramos a esa voz y hacemos caso a la carne. No, el valiente, la persona valiente que tiene dominio propio, aunque esté siendo forzado en su carne, él decide mejor ir por el camino correcto. Esa persona decide decir no al pecado.
esa persona decide decir no a la tentación, se aparta de ese lugar, no frecuenta el lugar de tentación, porque cada vez que tú frecuentas ese lugar de tentación, estás expuesto. Cuando tú frecuentas el lugar de tentación, es como que le estás diciendo al diablo, mira, tengo las puertas abiertas para que puedas entrar. Pero cuando tú vienes y cierras esa puerta, cuando tú dices, yo no frecuento el lugar de tentación, y tú cierras esa puerta, el diablo va a tener que retirarse, va a tener que irse, porque va a entender que tú eres un pilar fuerte, que estás protegido por el Espíritu de Dios, que tienes a Dios adentro, que tienes dominio propio y que no puede contigo. Amén. No puede contigo. Las tentaciones van a venir. Las tentaciones siempre van a existir de cualquier índole que sea. Cualquier tipo de tentación, porque ya te dije, depende de tu debilidad. Algunos pueden ser el carácter, otros pueden ser la sexualidad, otros pueden ser los malos pensamientos, otros pueden ser querer tomar lo ajeno. Hay diferentes tipos de tentaciones. Y es tu debilidad es donde el diablo va a atacarte, donde realmente estás débil. Entonces por eso es que hay que venir frecuentemente a la presencia de Dios. Hay que conocer la palabra, porque con la palabra de Dios es que se refuta todo argumento de Satanás. Amén. Entonces ahora, este es el mensaje de este día. Llaves para poder obtener el éxito en nuestra vida. Una persona puede tener un buen proyecto, una buena oportunidad, pero si el enemigo te hace fracasar, ¿qué va a acontecer? Y así rápidamente te quiero contar un testimonio. Y es que hace años yo anduve evangelizando con un ministerio que se llama Trompeta de Dios. Bueno, para ese entonces se llamaba así, Trompeta de Dios. Yo anduve con ellos evangelizando mucho tiempo. Creo que como 5 años fue que anduve evangelizando con ellos. Llegamos a un lugar aquí por Santa Tecla. Allá había, al parque de Santa Tecla fue, si no me equivoco. Y llegamos y estábamos evangelizando en ese lugar. Y allí en una banca habían varias personas, habían como 5 caballeros. Y todos habían bebido. Pero uno de ellos estaba pero mal. Y yo me acerqué porque mis compañeros que andaban conmigo le hablaron a los otros. Yo me acerqué a otra persona y empecé a hablar con ellos del mensaje de Dios. Y le empecé a compartir el evangelio. Y de repente empieza a llorar y me dice, mire, me dice, si usted no viene ahora a platicar conmigo, yo ahora me iba a quitar la vida. ¿Sabe por qué? Me dice, porque ya no aguanto más esta situación. Él había perdido su familia, era un arquitecto de profesión, pero cayó en el vicio. Y el mismo vicio le hizo perder esa posición de arquitecto, lo echaron del trabajo, lo quitaron del trabajo. Amén. Lo despidieron por beber y perdió su familia. Entonces él ya no soportaba eso y se iba a suicidar. Dice, yo aquí me vine a despedir de mis amigos, porque al salir de aquí yo ya estaba listo para poderme quitar la vida. Si usted no viene, me dice, yo lo hubiera hecho. Y en ese momento él llorando con sus lágrimas, pero llorando como que era un niño, llorando, y se arrepintió y reconoció a Jesús y rápida. Después de que hizo la oración, su rostro cambió. Le iluminó su rostro. ¿Por qué? Porque se arrepintió de verdad. Se arrepintió. Y mira qué importante es esto, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de las tentaciones? Porque las tentaciones te hacen ver a ti como la persona más miserable de este mundo. Y es que Dios no te quiere ver así. Dios no te hizo para ser miserable. Dios te hizo para ser un rey, un príncipe, una reina, una princesa de este mundo. Dios colocó a Adán y a Eva para que cuidaran el huerto, para que reinaran en el huerto, para que fueran los gobernantes de ese huerto, no para que se convirtieran en lo que Satanás quiere que tú seas. Dice allá Juan 10:10 que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace el diablo. El diablo destruye tu vida, el diablo destruye tus planes, destruye tus proyectos, destruye todo lo bueno que Dios quiere hacer acerca de ti. Y es por eso que debemos nosotros de ponernos estables, firmes, a no darle lugar a Satanás. A ponernos aquí en la palabra de Dios, a leer, a orar y a fortalecer nuestro espíritu para que Satanás no tenga cabida en nuestra vida. Amén. Entonces, después de haber hablado esto, séptima llave, resiste la tentación, resiste la tentación. Puede ser difícil, pero tú puedes hacerlo.
pero para ello tienes que tener al Espíritu de Dios en tu corazón. Para poder plantarte firme y darle batalla a Satanás con esas tentaciones, vas a tener que tener al Espíritu de Dios en tu corazón. Y es por eso que hoy te voy a invitar a ti, que no conoces a Jesús, que le des la oportunidad de que selle tu corazón y que Él pueda morar ahí en tu corazón. Así que si tú quieres hacer esta oración, si tú dices, bueno, sí, el Señor me ha hablado ahora, yo quiero tener esta relación con mi Dios, quiero hacer esta alianza con mi Señor Jesucristo, entonces vamos a orar en este instante. Yo te invito a ti que no conoces a Jesús, a que le des la oportunidad de lo que Él puede hacer en tu vida. Amén. Repite después de mí. Señor Jesús, gracias por haberme permitido escuchar este mensaje. Me has hablado y reconozco que soy un pecador. Me arrepiento, Señor. Perdóname. Yo te doy gracias por morir en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él, que sea sellado con tu Espíritu Santo y que yo tenga la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, te felicito si hiciste esta oración. Ahora eres parte de la familia de Dios, eres un hijo de Dios. Pasaste de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Porque la luz es nuestro Señor Jesús. Así que te invito a que vayas a una iglesia, busca una iglesia donde congregarte, ¿verdad? Es necesario que lo hagas para que puedas crecer espiritualmente. Lee la palabra de Dios para que puedas conocer qué es lo que dice ahí y que no seas confundido por otros argumentos. Lee la palabra de Dios y mantén esa comunión con Dios a través de la oración. Amén. Vamos a orar ahorita para despedirnos, para que Dios nos fortalezca en medio de cualquier tentación que se nos pueda presentar. Bendito Dios, gracias por este mensaje, esta llave, la cuarta llave que nos llama a resistir la tentación, Señor. Sabemos que todos nosotros estamos expuestos día a día a poder ser tentados, a poder caer en una tentación, pero sabemos que tú nos has dado un espíritu que es el que nos hace personas fuertes y el que nos permite recordar tu palabra y el que nos advierte cuando vamos a cometer un error. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado esa voz, a no ignorar esa voz que nos está diciendo que no hagamos, que nos advierte, que no ignoremos esa voz que nos advierte, Señor, de cualquier error que podamos cometer. Danos esa fuerza, danos esa fortaleza para mantenernos firmes, cumpliendo tu palabra como tú quieres y que podamos ser transformados en nuestra vida cada día, Señor. Bendice cada amigo, cada amiga, cada persona que ha escuchado este mensaje, el que lo va a hacer posteriormente, Señor. Sé tú tocando sus corazones, sé tú transformando sus pensamientos, su vida, Señor. Ayúdale, Señor, a poder mantener esa posición de hijo tuyo, Señor, y cumpliendo tu palabra. Ayúdale, Padre mío, a poder refutar cada una de esas tentaciones que puedan venir a sus vidas, tomando en cuenta también aquellos pensamientos. Porque muchas veces, Señor, sabemos que no cometemos los errores físicamente, pero en nuestros pensamientos muchas veces estamos ahí maquinando situaciones que son incorrectas para ti. Señor, sana nuestros pensamientos, Señor. En tu nombre, Señor, pongo la vida de cada persona, pongo cada familia representada. Sé tú bendiciendo cada familia que necesita de ti, sé tú restaurando la salud a aquel que lo necesita. Bendito Señor, en tus manos yo los dejo en esta mañana y darles un día bendecido, Señor, por ti. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, agradezco mucho tu atención. Gracias por haberme regalado estos valiosos minutos de tu tiempo. Gracias por haber estado ahí hasta el final de este video. Te mando muchos abrazos y mañana nos seguimos viendo a las 7:30 de la mañana, ¿verdad? Es la hora donde vamos a estar transmitiendo estos mensajes referente a esta serie, ¿verdad? Llaves que te van a llevar al éxito. A las 7:30 nos vamos a volver a conectar el día de mañana. Así que muchas gracias por haber estado ahí. Que tengas un excelente día. Bendiciones.